Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora la segunda versión del final de Matemática 51. En este caso vamos a hacer el final que está, ustedes si lo van a buscar, es el de diciembre de 2017, el final B de 2017, en el altillo, ¿sí? Como siempre. En este caso para todos estos finales que estamos haciendo en esta serie de videos. Y vamos a empezar ahora con algo bastante particular, en este caso el primer ejercicio, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Nosotros vamos a tener esta función f en x que va a ser 2 por x menos 1 al cuadrado menos 8. ¿Ok? Y la idea acá es encontrar el intervalo de crecimiento, o sea, hallar, ¿sí?, cuáles son los x tal que la función crece. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que recordar las cosas de teoría o las ideas de teoría que nos van a servir en estos casos, ¿sí? Entonces, una función es creciente cuando, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Bueno, o sea, nosotros tenemos que x, vamos a plantearlo de esta manera, ¿sí?, pertenece al intervalo de crecimiento de una determinada función, si nosotros vamos a tener que la derivada, vamos a llamarle x sub 0, ¿sí?, para hablar de un x sub 0 en particular, ¿sí?, en ese punto va a ser mayor que 0. ¿Sí? Esa es la idea. Que sea creciente quiere decir que su derivada es positiva. Esto es de teoría. Es lo que nosotros sabemos desde antes. Entonces, ¿cuál sería la idea con esto? ¿Sí? Con esto así como está planteado en este caso. Primera cuestión, como primer paso podemos decir que la idea sería encontrar cuál es la función derivada en general. O sea, tendríamos que, dada esta función, derivarla para obtener f'. El segundo paso sería calcular, ¿sí?, o de resolver la desigualdad de que esa derivada que encontramos sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces el resultado es que el intervalo de crecimiento van a ser todos los x que pertenezcan a esta respuesta, ¿sí?, de f' mayor que 0. Entonces esos son los dos pasos a grosso modo que tenemos que resolver. Entonces empecemos por el primero, ¿sí? En este caso nosotros tenemos f en x, que es 2 por x menos 1 al cuadrado menos 8. Tenemos que primero ver qué es lo que tenemos enfrente para saber qué técnica de integración vamos a usar, de derivación vamos a usar. En este caso, si ustedes observan, esto es una función que nosotros tenemos, por ejemplo, 2, que es una constante, por toda esta parte, x menos 1, que está dentro de un cuadrado, con lo cual esto nos sugiere que esta parte, por lo menos de la función, es una función compuesta. Si es una función compuesta, nosotros lo que tenemos que hacer es usar la regla de la cadena, que nos permite derivar para funciones de este estilo. Entonces, vamos a usar las reglas de derivación. ¿Sí? Primero encontramos, vamos a derivar, ¿sí?, la derivada, acá fíjense. Primero vamos a tener lo siguiente, vamos a una cosa, ¿sí? Si separamos en términos, siempre uno separa en términos con los más o con los menos, ¿sí? Acá tenemos dos partes bien definidas, ¿sí? Esta parte, la primera menos la segunda, que es una constante, que es el 8. Entonces, y después cuando derivamos esta parte va a ser la constante que queda fuera, ¿sí? Bueno, ustedes las reglas de derivación por esto que es regla de la cadena, ¿cómo se derivaba? Nosotros derivamos lo que está fuera, si la hace la cosa macro, que en este caso sería toda esta estructura al cuadrado, por lo cual bajo el 2 multiplicando, ¿sí? Luego tengo lo mismo que tenía dentro y a esto le resto 1. Entonces tengo 2 menos 1, 1. ¿Sí? Y luego tengo que multiplicar por la derivada de lo que estaba dentro, que en este caso lo que estaba dentro era este x menos 1. Entonces, esto por ser una función lineal, la derivada va a ser 1 menos 1, que es una constante, es 0, por lo tanto la derivada es 1 menos 0, 1. ¿Sí? Igual que se vea de este lado. Y luego, ¿sí?, la derivada de 8, que es una constante, es 0, o sea que esto queda así, 2, de esta manera. Entonces fíjense, 2 por 2, 4, por 1, 4, ¿sí?, por x menos 1 a la 1, o sea 4 por x menos 1. Menos 0, menos 0. ¿Sí? Entonces ya con esto encontramos la derivada, la función derivada, o lo que es lo mismo, si podemos hacer distributiva, acá con el 4, lo que vamos a obtener es que nos va a quedar como f' en x, 4x menos 4. ¿Sí? Es otra de las maneras de poder expresarlo. Entonces ya cumplimos la primera parte del ejercicio, ¿sí?, este primer punto que tenemos acá. Vamos a hacer ahora el segundo, que acá lo que nos pedía era calcular cuánto nos daba esta derivada, ¿sí?, mayor a 0. Entonces, la función dijimos que era 4 por x menos 1, esto tiene que ser mayor a 0, ¿sí?, para que la función crezca. Entonces, en este caso, vamos a tener
La idea nuestra es despejar la x, ¿sí? Fíjense que tenemos 4 multiplicando ambos lados, por lo tanto para sacarlo podemos multiplicar ambos lados por un cuarto, que es un número positivo, ¿sí? Esto con esto se va a hacer 1. Y esto tenemos x menos 1 mayor a 0 por un cuarto, que es 0, ¿sí? Hecho esto, otra forma de sacar lo que está al lado del x es sumar 1 de ambos lados. Entonces en este caso esto con esto se va y nos va a quedar x mayor a 1. Cuando lo graficamos, ¿sí? Fíjense en la recta, nosotros ubicamos el 1, todos los números mayores a 1 están a la derecha, ¿sí? Sin incluirlo porque es mayor estricto. Con lo cual, este intervalo es va desde 1 hasta más infinito. Y listo, ya con eso ya encontramos cuál es el intervalo de crecimiento. Por lo tanto, la respuesta a este problema sería, en este caso vamos a tener el intervalo de crecimiento son todos los x pertenecientes desde 1 hasta más infinito. Fíjense en este caso que es la tercera opción, perdón, de lo que ustedes tienen en el final. Luego en el punto 2, lo que nos piden es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una función cuadrática, o sea, recuerden ustedes que las funciones cuadráticas son las que llamadas de otra manera parábolas, así que se pueden llamar de ambas maneras, que van a cumplir lo siguiente. Observen, vamos a tener la imagen en menos 2 va a ser 0, ¿sí? Luego tenemos la imagen en 3 va a ser 0, y luego tenemos la imagen en 12 va a ser, la imagen en 0, perdón, ahora lo dije al revés, es 12, ¿sí? Entonces, para atacar este problema, la idea justamente es como lo dice acá, es hallar cuál es f, o sea, cuál es la función. Para este problema hay varias maneras de poder hallarlo, pero y esto no es una cosa de una estructura de reemplazar una fórmula directamente, sino que acá tenemos que ponernos un poquito más creativos y tratar de ver qué es lo que se puede hacer en este caso. Entonces, fíjense lo siguiente. Una función cuadrática tiene, a grosso modo, varias maneras de expresarse, pero vamos a tomar estas dos. La primera es la forma polinómica, es decir, si yo expreso la función como si fuera un polinomio, o sea, f en x va a ser un número a multiplicado por x al cuadrado, más otro número b distinto multiplicado por x, más una constante c, que es lo que sea. Y luego tenemos la forma factorizada, después tenemos la forma canónica también, pero no la vamos a usar en este caso porque no hace falta, ¿sí? Donde en este caso tenemos el mismo coeficiente a, en este caso, pero ahora vamos a hacer x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Obviamente que no todas las formas sirven para todas las parábolas. Por ejemplo, hay parábolas que no tienen raíces, por lo tanto esta forma no les sirve. Pero siempre todas se aplican a este caso. En este caso, podemos decir, a ver, ¿cuál sería la forma más rápida de poder sacar este ejercicio? Primero tenemos que analizar qué opciones tenemos. Fíjense que lo que nos dicen implícitamente acá es las raíces de la función. ¿Por qué? Porque fíjense que es una raíz de una función, es aquel número, si una raíz, tanto sea la raíz 1 o la raíz 2, yo cuando la ingreso dentro de la función, la imagen que me va a dar, lógicamente, es un 0. Entonces, por eso, en este caso, este problema nos da una gran ayuda porque ya nos dice cuáles son dos raíces posibles del ejercicio, ¿sí? En este caso, raíz 1 y raíz 2. Entonces, dicho esto, ¿sí? Con estas dos raíces, lo más probable, como sugerencia, es tratar de aplicar esta fórmula. Es la más rápida, por lo menos, a salir de este caso. Entonces, fíjense. F en x, vamos a ir completando con lo que tenemos. Ya sabemos que las raíces son 2, menos 2 y 3. ¿Sí? Las raíces, en este caso, son, acuérdense, los números en x que nos dan ese resultado en 0. Entonces, en este caso va a ser un número a, que todavía no sabemos cuánto es, lo tenemos que dejar expresado, por x menos la primera raíz que es 3, o menos 2, lo que ustedes quieran, por x menos 2. Entonces en este caso, si acomodamos un poco los términos, esto nos va a quedar como f en x, que va a quedar como a por x menos 3, menos menos es más, o sea que nos va a quedar x más 2. ¿Sí? Bien, y ahora nos falta, con esto ya aplicamos las dos primeras condiciones que tiene el problema. Ahora la idea sería encontrar cuál es este número a, que es el elemento de cierre o lo que falta para poder encontrar la respuesta a este problema. Entonces, en este caso, si ustedes observan, tenemos que hacer uso de esto, ¿sí? Que es el último dato. ¿Sí? Nos decía que f en 0 vale 12, ¿sí? Esto mismo que está acá. Esto lo podemos usar para poder encontrar ese a que nos falta. Fíjense, si f en 0 vale 12 y f en x es a por todo esto, la idea sería reemplazar donde está 0 en x y donde está f en x como 12. Entonces esto nos va a quedar como 12, que va a ir de este lado, ¿sí? Es igual a ese número a que no conocemos por 0 menos 3
por 0 más 2, porque ahí lo estoy reemplazando por x, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar 12 es igual a 0 menos 3 es menos 3, y 0 más 2 es 2. Entonces esto nos va a quedar 2 por menos 3 es menos 6, lo cual nos va a quedar menos 6a, ¿sí? 12 es igual a menos 6a, acá en este caso dividimos por menos 6 a ambos lados, y fíjense que en este caso esto con esto se nos va, y a nos va a quedar como menos 2, ¿sí? Entonces, dicho esto, cuando nosotros vemos, como ven en la mano, acá, cómo nos va a quedar la función, ¿sí? F en x nos va a quedar como menos 2, que es el a que hemos dicho, ¿sí? Por x menos 3 por x más 2. Si ustedes lo ven, esta es la primera opción que ustedes tienen en el final, y lo pueden dejar expresado si no hace falta que lo pasen a forma polinómica, no es necesario en este caso. En el punto 3, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un punto P, que vamos a ponerlo como menos 2, 0, y luego Q, ¿sí? Que se va a definir entre la intersección entre f en x, que va a ser 2x más 4, y luego tenemos el eje y, ¿sí? Entonces, dados estos dos datos, la idea del problema es hallar la distancia entre P y Q, ¿sí? Eso sería lo que nos pregunta el problema en este caso. Entonces, planteemos un poco qué es lo que queremos lograr con este ejercicio, ¿sí? Bien, la idea sería acá tratar de primero recurrir a la teoría, o sea, qué es lo que queremos buscar nosotros. ¿Qué fórmula conocemos nosotros de distancia entre dos puntos? Supongamos, acá voy a hacer un poquito de teoría, ¿sí? Supongamos que yo tengo un punto P que tiene dos coordenadas A y B, ¿sí? A en X y B en Y. Y luego tengo un punto Q que tiene dos coordenadas C y D respectivamente en X y en Y. Entonces, cuando yo calcule la distancia entre P y Q, fíjense cuando dibujamos, si quieren, acá en los gráficos, más o menos, como para tener una idea. La idea sería la siguiente. Supónganse que yo tengo, por ejemplo, acá P y acá tengo Q. Entonces, P va a ser, por ejemplo, AB, ¿sí? Y después Q vamos a tener en CD. Entonces, la distancia entre las dos, es esto que ustedes ven acá, no es otra cosa que la resta entre los dos vectores de P y Q. ¿Sí? O sea, acá lo que tengo que hacer es aplicar Pitágoras. Entonces vamos a tener, fíjense, A, ¿sí? X con X, A menos C, que es esta distancia que ustedes ven acá, derecho, ¿sí? Al cuadrado, más la distancia vertical, que va a ser B menos D, al cuadrado, y todo esto aplicado raíz cuadrada. O sea que esto que ustedes ven acá es la primera ecuación que nosotros tenemos que encontrar. Ahora, el tema es muy sencillo en el sentido de que nosotros sabemos cuál es la ecuación y sabemos cuánto vale P en punto, pero no sabemos cuánto vale Q todavía, o sea, no sabemos exactamente cuánto vale el punto con nombre y apellido. Entonces, lo que sería conveniente sería encontrar cuál es ese punto para luego después resolverlo en este caso. Entonces, fíjense, vamos a tener, ¿sí? De los pasos a seguir, ¿sí? La idea sería, como primero, hallar cuánto vale Q. ¿Cómo hacemos para encontrar cuánto vale Q? A esto tenemos que prestar atención a lo que viene acá. Lo que nos dice el problema es que Q se puede pensar como la intersección, ¿sí? O lo que nos dice acá es que es la intersección entre la función 2x más 4 y el eje y. Entonces, Q lo podemos pensar como f intersección con el eje y, que el eje y no es otra cosa que x igual a 0, ¿sí? Con esto que ustedes ven acá. Porque cuando x vale 0 es donde tenemos el eje y en este caso. Y luego, la idea de todo esto sería reemplazo, ¿sí? P y Q en la ecuación 2, porque con esto ya encuentro cuál es el problema. Entonces, estos son básicamente los pasos. Entonces, vamos a empezar. Decimos, por ejemplo, 1, que decimos Q. F intersección con x igual a 0. O sea, tenemos el sistema de ecuaciones. F, que nos va a quedar 2x más y, más 4, disculpen, acá me confundí yo. Y después x igual a 0. Entonces, como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? F también puede tomar valor de y, en este caso, porque estamos hablando de dos letras. Como ya sabemos cuánto vale x, ¿sí? Lo reemplazamos directamente arriba. Entonces, esto nos va a quedar y es igual a 2 por 0 más 4. O sea que y es igual a 4. Entonces ya con esto sabemos las coordenadas de Q, o sea que Q nos va a quedar como el punto 0, 4, ¿sí? Simple y llanamente así. Luego, de hecho, paso hecho esto, vamos a resolver la fórmula de distancia entre P y Q nos va a quedar como la raíz de, fíjense,
A en este caso es menos 2, o sea, menos 2 menos el x de q que es 0 al cuadrado, más b, que en este caso es 0, ¿sí? Menos 4 al cuadrado. Entonces esto, fíjense, nos va a quedar como menos 2 al cuadrado, que en este caso es 4, más 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que es 16. Entonces en este caso 16 más 4 es 20 y los vamos a dejar expresado como raíz de 20. Sí, podemos resolverlo, pero por las opciones que nos da el problema podemos dejarlo expresado así y el problema igualmente sigue estando bien resuelto. En el ejercicio 4 vamos a tener lo siguiente, ¿sí? La función f en x, que nos va a quedar como 5 sobre x menos 4 más 3. Y la idea con esto, de esta función, es encontrar cuáles son las asíntotas. O sea, tenemos que hallar tanto las asíntotas verticales como las asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender o tener en cuenta que si en son cosas relacionadas pueden ir por carriles separados la técnica para encontrar las dos funciones o las dos variables. Entonces, empecemos por lo que serían las asíntotas verticales. ¿Qué recuerdan ustedes que eran las asíntotas verticales? En este caso, son todos los x, tales que cuando yo calculo el límite x sub 0, vamos a ponerlo, ¿no? De la variable x tendiendo a ese punto de la función, tanto sea por izquierda o por derecha, ¿sí? Pero yo me puedo acercar por izquierda o por derecha, lo que va a pasar es que la función va a tender a más o menos infinito. O sea, va a tender a valores tan grandes o tan chicos, digamos, o tan grandes en módulo, tanto negativos como positivos, lo cual va a hacer que tengamos una asíntota, ¿sí? O sea, un valor al cual la función se aproxima, pero que nunca llega a tocar. Entonces, solamente de cumplir esta definición. Pero nosotros tenemos que ver cuáles son esos puntos, porque la idea no es probar todos los puntos en el dominio, sino justamente probar esos puntos que pueden llegar a ser conflictivos. En el caso de las funciones, generalmente nosotros tenemos lo siguiente. Primero, la idea es, para encontrar asíntotas verticales, sería hallar el dominio de la función. Eso lo que nos va a dar es una pista, más o menos, de cuáles son esos puntos conflictivos. Entonces, en este caso, ¿sí? Dado que esta función es una función, entre comillas, pues no toda la función es racional, pero tiene una parte racional, ¿qué pasa? Yo no puedo dividir por 0. Entonces, lo que esté dividiendo nunca se va a poder anular. Entonces, x menos 4 no puede ser nunca igual a 0. O sea, esto no lo puedo cumplir nunca. Entonces, la respuesta van a ser todos los números que hagan que esto no sea verdad, ¿sí? Entonces, fíjense, sumamos 4 de los dos lados para despejar acá. Entonces esto lo que nos da es que x es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Este es el único valor que no puede ir acá porque va a anular la función. Entonces, el dominio de f van a ser todos los números, todos los que ustedes quieran, exceptuando el 4, ¿sí? Con lo cual acá hay una sospecha bastante grande de que alrededor de este punto haya una asíntota. Entonces la idea es tratar de encontrar si esto es posible o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando este criterio, ¿sí? El del límite. Entonces fíjense. Primero calculamos el límite de x tendiendo a 4 por derecha de la función. Para verlo gráficamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si esto es 4, si nosotros nos acercamos por derecha, estamos acercándonos por números que son más grandes que 4 en módulo, ¿sí? Entonces fíjense, ¿esto qué es lo que va a pasar? Límite de x tendiendo a 4 por derecha va a ser 5 sobre x menos 4 más 3, con lo cual esto va a quedar como 5 sobre 4 por derecha menos 4 más 3. ¿Por qué digo por derecha? Porque esto va a ser 5 sobre un número que va a tender a ser 0, pero fíjense que esta diferencia, yo estoy restando un número que es más grande que 4 en módulo que 4, entonces esta diferencia va a ser positiva, ¿sí? ¿Eso qué es lo que va a hacer? Un número finito positivo como 5. Positivo sobre positivo es positivo, pero un número finito dividido a algo que tiende a ser infinito, algo que tiende a ser 0 tiende a ser infinito. Con lo cual, el límite de x tendiendo a 4 por derecha de f en x nos va a quedar más infinito. Ya con esto podemos decir que hay una asíntota vertical, ¿sí? O sea, no hace falta que volvamos a calcular el otro límite. Por si lo quieren calcular, yo se los dejo planteado acá. El límite de 4 teniendo de x teniendo 4 por izquierda de f en x nos va a quedar menos infinito. De todas maneras, acá con lo que planteamos es que existe asíntota vertical en x igual a 4, ¿sí? O sea, no quiere decir que es un punto de la función, pero quiere decir que es un punto donde la función se hace asintótica, ¿sí?
Y luego tenemos que fijarnos qué pasa con las asíntotas horizontales. En el caso de las horizontales se cumple lo siguiente. Cuando yo calculo el límite de x tendiendo a más o menos infinito de la función, ¿sí?, este límite me va a dar un número finito, ¿sí? O sea, quiere decir que la función tiende a un determinado valor y que nunca se va a hacer infinitamente grande, sino que siempre va a estar, digamos, aproximándose a ese valor en particular. O sea, vamos a llamarle L1 o L2, si es más infinito y menos infinito, pueden ser distintos y sin embargo son dos asíntotas horizontales distintas. Entonces, en este caso planteemos límite de x tendiendo a más infinito de f. Esto nos va a quedar como límite de x tendiendo a más infinito de 5 sobre x menos 4 más 3. Esto nos va a quedar, fíjense, 5 sobre un número que tiende a ser infinitamente grande, si lo pongo acá abajo, 5 sobre un número que tiende a ser infinitamente grande, más 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este número, yo estoy viendo un número finito por algo que es infinitamente grande, con lo cual ese resultado se va a hacer infinitamente pequeño. No importa si es más o menos infinito, porque como tiende a 0, 0 en este caso es un número infinitamente pequeño. Entonces 0 más 3 nos va a quedar 3. Entonces lo que concluimos acá es que como el resultado de este límite fue un número finito, ese límite, esa asíntota horizontal existe. Entonces decimos que existe asíntota horizontal en y igual a 3. Acá estamos hablando de y porque estamos hablando de algo de la imagen de x, ¿sí? Y lo mismo pasa si calculamos el límite tendiendo a menos infinito, ¿sí? Entonces esa sería un poco la idea, ¿sí? Así que con esto ya sabemos cuántos son los límites, las asíntotas horizontales y verticales de esta función. En el caso del ejercicio 5 tenemos lo siguiente. Vamos a tener dos funciones. La f, que es 6x más 1, y luego otra que es g de x, que nos va a quedar como 1 sobre x, ¿sí? Entonces lo que pide el ejercicio es hallar una función h que es nueva, que va a ser fruto de la composición de g con f. Tenemos que entender qué es lo que nos preguntan acá. ¿Qué era lo que era la composición de funciones de dos funciones, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, una función normal, tomo x, hago una cuenta con una determinada fórmula f, y eso me va a dar una imagen f en x, ¿sí? Que es un solo paso. Si yo reemplazo un número, hago una cuenta y con eso tengo un resultado. Si eso yo, con ese resultado, nuevamente vuelvo a hacer otra cuenta, que vamos a llamarle g, en este caso, este resultado va a ser resultado de dos cuentas hechas una a continuación de la otra, es decir, g compuesta con lo que ya saqué de f en x, ¿sí? Entonces, yo puedo pensarlo así. También puedo pensar que esto es una sola cosa, pero acá la idea es conceptualmente pensar en dos cosas por separado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, para componer las funciones, ¿qué es lo que quiero buscar primero? H de x es g compuesta con f de x. Entonces, g compuesta con f de x, fíjense la fórmula de g. G es 1 sobre x, ¿sí? Yo simplemente cuando hago g compuesta con f, en vez de poner x, lo que voy a hacer es poner la letra f. Porque estoy metiendo el combo de lo que f representa. Aunque yo todavía no resolví qué es lo que va a hacer esa f, ¿sí? Eso sería más o menos la idea. Entonces, esto es g compuesta con f, es reemplazar x por f. Entonces, cuando yo reemplazo x por f, g compuesta con f, en vez de poner f acá, voy a poner la expresión de f, que es todo esto. O sea, esta ecuación me dice que f es lo mismo que poner todo este choclo que está acá. Entonces esto va a quedar como 1 sobre, y en vez de poner f pongo 6x más 1. Entonces este es el resultado de la cuenta, ¿sí? Es directamente reemplazar una cosa con otra. Otra forma de verlo esto es pensarlo así, por ejemplo, ¿sí? Yo primero, ¿sí?, así como hicimos el diagramita este que está acá, meto la x en f, ¿sí? F que es 1 sobre, f va a ser 6x, ¿sí?, más 1, con lo cual el resultado de la cuenta va a ser 6x más 1, ¿correcto? Bueno, cuando yo lo meta en g, g es 1 sobre lo que tengo adentro. Entonces, acá lo que metí fue 6x más 1, o sea que el resultado va a ser 1 sobre 6x más 1. Ambas formas están bien y son dos formas distintas de poder ver el mismo ejercicio. En el caso del ejercicio 6, nosotros vamos a tener esta función que es x menos 4 sobre x al cuadrado más 4, ¿sí? Y la idea acá es calcular el límite de x tendiendo a más infinito de esta función. Como todo límite, lo primero que se sugiere es hacer lo que se llama sustitución directa, es decir, reemplazar ese límite por el valor al cual tiende esa función x que nosotros vemos ahí. Entonces, esto va a quedar, fíjense,
límite de x tendiendo a más infinito de x menos 4 sobre x al cuadrado más 4, esto va a ser infinito menos 4, que es un número que tiende a ser infinito, sobre infinito al cuadrado más 4, que es un número que tiende a ser infinito. Claramente que esto no lo podemos resolver. Entonces tenemos que recurrir a alguna técnica o algo que hayamos visto como para poder procesarlo y aplicarlo en este caso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir, bueno, ¿qué técnica podemos aplicar acá? En las funciones racionales funciona mucho cuando uno mira las dos cuentas, tanto numerador como denominador, y dividimos por el término de mayor grado. Es decir, fíjense que acá yo tengo un x a la 1 y acá tengo un x a la 2. Entonces lo que debería hacer en este caso es dividir por x a la 2, que es el más grande. Y lo que hago es dividir todo, tanto numerador como denominador. Esto se puede hacer porque esa operación es lo mismo que dividir por 1 o que multiplicar por 1. O sea, es una operación equivalente, así que vale lo mismo. Entonces, límite de x tendiendo a más infinito de x más 4 sobre x al cuadrado más 4. Y acá voy a dividir por x al cuadrado en ambos casos. Fíjense que es lo que va a quedar en este caso, ¿sí? Esto va a quedar. Este límite lo ponemos de vuelta acá. Esto queda x sobre x al cuadrado es 1 sobre x. Luego tenemos 4 sobre x al cuadrado. Acá tenemos 1 y después tenemos 4 sobre x al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar en estos casos? Todos estos números son números, si ustedes observan, cuando yo los reemplace por infinito, son números finitos, el 1, el 4, el 4, que los voy a dividir por un número infinitamente grande. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? La cuenta, la fracción, se va a hacer infinitamente pequeña, con lo cual estos números todos van a tender a hacerse 0. Con lo cual el límite va a quedar, fíjense, 0 más 0 sobre 1 más 0, o sea que esto queda 0 más 0 es 0, sobre 1 más 0 es 1, y esto queda efectivamente 0. ¿Sí? Y ese es el resultado de esta cuenta. En el ejercicio 7 nos piden lo siguiente. Tenemos esta función que es f en x, que es logaritmo natural de x menos 1. Y la idea de lo que nos piden calcular es hallar lo que se llama el conjunto de positividad de la función. Empecemos definiendo qué es el conjunto de positividad. El conjunto de positividad son todos los x para los cuales la imagen, no la derivada, va a ser mayor que 0. ¿Sí? Eso es para que se entienda la idea. Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Antes que nada, como sugerencia personal, siempre conviene encontrar cuál es el dominio de la función. Esta es una función un poco tramposa y después les voy a explicar por qué. Pero en este caso para tenerlo presente, ¿sí? Entonces, primera cuestión, vamos a encontrar cuál es el dominio de f, porque si nosotros vamos a buscar los f para los cuales la función es positiva, la idea es tratar de encontrar todos los f que no nos generen problema en este caso. Entonces, fíjense, toda función que tenga un logaritmo adentro, siempre recuerden que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, porque no existen logaritmos de números negativos, por lo menos hasta ahora. Entonces vamos a plantear que x menos 1, que es lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? Esto estamos hablando del dominio, no estamos hablando de esto. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos para resolver esta desigualdad? Sumo 1, porque acá tengo el 1 restando, sumo 1 de ambos lados, esto va a hacer que este 1 con este 1 se vaya, y esto me va a quedar como x mayor a 1. Con lo cual, si uno lo representa en la recta, x mayor a 1 son todos los números a la derecha del 1 sin incluir el 1 justamente. Entonces el dominio de f van a ser desde el 1 hasta más infinito. ¿Okay? Ahora sí podemos plantear esto de f en x mayor que 0, donde nosotros decimos logaritmo natural de x menos 1 es mayor que 0. ¿Cómo hacemos para sacar esta desigualdad? Entonces en este caso la idea es resolverla como una desigualdad cualquiera que ustedes hayan visto en la práctica. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que despejar la x. Y nosotros recuerden que no pasamos términos de un lado al otro, sino que aplicamos operaciones contrarias. ¿Qué es lo contrario a un logaritmo? Es el exponencial. Entonces, en este caso, para sacar el logaritmo natural, tenemos que elevar ambos términos, hacer e al mismo término que tiene el logaritmo. El logaritmo natural es en base e, con lo cual si hago e elevado a esto, cancelo lo que tengo en este caso. ¿Sí? Entonces, esto cancela el logaritmo, o sea que esto nos queda x menos 1, y e a la 0 nos queda 1. ¿Sí? Como cuenta, todo lo que es a la 0 con base positiva nos queda 1. Entonces ahora, para despejar la x se hace mucho más fácil, sumamos 1 de ambos lados para sacarnos este 1 que nos está molestando, con lo cual nos va a quedar que x va a ser mayor a 2. Si volvemos a dibujarlo, fíjense, el dominio original es lo que estoy pintando en azul. ¿Sí? Entonces, que x sea mayor a 2 está perfecto, ¿sí? Porque entra dentro del dominio, y lo que nos dice es que entonces todos los números que estén
a la derecha de 2 sin incluirlo, hasta más infinito, van a tener una imagen positiva. Entonces en este caso, el conjunto de positividad de la función va a estar definido, ¿sí? El conjunto de positividad de la función va a estar definido como x perteneciente de hasta 2 sin incluir hasta más infinito. En el ejercicio 8 tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos la función e a la x más 2 menos 5, ¿sí? Y la idea es encontrar la función inversa de esa función. Entonces, como en toda función inversa, acá la idea o el tip es tratar en la medida de lo posible de encontrar cuál es, digamos, o sea, despejar la x, ¿sí? O sea, esos serían un poco los pasos a seguir. Entonces, vamos a tratar de estudiar cómo es que se hace esto en este caso, ¿sí? Primera cuestión. Nosotros planteamos la desigualdad de esta manera. Fíjense, tenemos y, que es la variable de la imagen de la función, que es igual a e a la x más 2 más 5, menos 5. Entonces lo que vamos a hacer es despejarlo como si fuera una ecuación normal. Por lo menos esa es la primera etapa de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense, para despejar la x yo tengo dos términos, e a la x más 2 y menos 5. Entonces acá para sacar el 5 lo que hago es sumo 5 de los dos lados, porque tengo el 5 restando, sumo 5, lo saco de este lado y dejo e a la x más 2 solo con y más 5 del otro lado. Luego tengo que el x más 2 está en un exponente, por lo tanto, para sacar el exponente tengo que fijarme una operación que sea contraria a una exponencial. En ese caso, la operación contraria va a ser, ¿sí? La operación contraria a ese exponente es un logaritmo, por eso aplicamos logaritmo natural en este caso en ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a tener logaritmo natural de i más 5 es igual a logaritmo natural de e a la x más 2. Esto lo que va a hacer es bajar el exponente multiplicando por propiedad del logaritmo, entonces nos queda logaritmo natural de i más 5 es igual a x más 2 por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, en este caso, ¿sí? Es 1, por lo tanto ahí va a quedar directamente como 1. Tenemos x más 2 por 1 es igual a logaritmo natural de i más 5, resto 2 de los dos lados para tratar de sacarlos de este lado. Y fíjense que finalmente tengo x, ¿sí? Es igual al logaritmo natural de i más 5 menos 2. Llegado a ese paso donde nosotros ya despejamos la x, la clave ahora es tratar de despejar, o sea, de reemplazar las letras. Es decir, lo que era x va a pasar a ser nuestra f inversa, ¿sí? Justamente es la idea de la función. Y luego tenemos logaritmo natural de, donde aparecía el i, acá, un error, disculpen, esto sería logaritmo natural de x más 5 menos 2. Y ahí con eso encontramos la función. En el ejercicio 9 tenemos lo siguiente. Tenemos este conjunto A, que ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Tal que tenemos que fijarnos que para todos los x pertenecientes a los números reales, ¿sí? 1 sobre x sea menor que 5. Eso sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en este caso para despejar esta inecuación? Bueno, la idea va a ser acá tratar de plantear la inecuación como viene, ¿sí? O sea, 1 sobre x menor a 5. Uno acá está tentado, digamos, de pasar, por ejemplo, el x multiplicando y despejar la ecuación así. El tema es que eso no nos da todo el abanico de respuestas, sino que nos da una cierta respuesta limitada. Por lo tanto, en este tipo de desigualdades lo que conviene siempre es pasar todo un solo lado. En este caso vamos a restar 5 de los dos lados para que quede 1 sobre x menos 5 de un solo lado comparado con el 0. Entonces nos va a quedar 1 sobre x menos 5, 5 menos 5 se hace 0 y nos queda ya el 0 de este lado, ¿sí? Ahora, eso por un lado está bueno, ¿sí? Para tratar de entender bien cómo viene la mano. Y después la idea es que después acá buscamos denominador común, esto nos va a quedar menos 5x. Entonces vamos a tener 1 menos 5x sobre x es menor a 0. Con lo cual llegamos a la desigualdad, si lo escribimos distinto, de menos 5x más 1 sobre x es menor a 0. Entonces acá la idea es tratar de descubrir un poco, digamos, cuál es el secreto una vez que estamos en este punto. La idea acá es entender que nosotros tenemos una fracción o una división de dos números que nos da negativo. Entonces, en el tema de los signos, para que esa división nos dé negativo, pueden pasar dos cosas. O que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo, o viceversa, porque es más sobre menos menos, o menos sobre más es menos. Entonces, ambos casos hay que contemplarlos también. Entonces, en este sentido, ¿sí? Planteamos los dos, o sea, vamos a tener, fíjense, vamos a tener menos 5x más 1 mayor a 0 y x menor a 0, o la otra opción que va a ser
menos 5x más 1 menor a 0 y x mayor a 0. ¿Sí? Entonces ahora la idea es tratar de resolver esos dos intervalos. Acá, por ejemplo, resto 1 de ambos lados para sacar este 1, ¿sí? Con lo cual me va a quedar menos 5x mayor a menos 1 y respectivamente menos 5x menor a menos 1. Y el otro lado ya lo tengo despejado. Ahora, el tema está después, por ejemplo, para sacar el menos, yo lo que tendría que hacer en este caso es multiplicar ambos lados por menos 1. Eso lo que va a provocar es que el sentido de la desigualdad se invierta, tanto en este lado como en este otro, se van a invertir, y por eso va a quedar como está. Entonces vamos a tener 5x menor a 1, y después 5x mayor a 1 en este caso. Luego dividimos por 5 ambos lados y nos va a quedar, fíjense, x menor a un quinto y x menor a 0, o x mayor a un quinto y x mayor a 0. Lo que hay que hacer después de ahí es graficar, que sirve como saber graficar cuál es el intervalo solución de esa inecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener x menor a un quinto y x menor a 0, quiere decir que x menor a 0 es desde menos infinito hasta 0, menor a un quinto es desde menos infinito hasta a un quinto. La intersección acá de todo esto va a ser desde 0 hasta más infinito, que es el primer lugar. De menos infinito a 0, disculpen. Y luego tenemos x mayor a un quinto y x mayor a 0, quiere decir que tenemos x, ¿sí? Que va a ser a la derecha de 0 y a la derecha de un quinto va a ser desde un quinto hasta más infinito. La solución es la unión de los dos, no la intersección. Con lo cual, la solución en este caso va a quedar desde menos infinito a 0, unión desde un quinto a más infinito. En el caso del ejercicio 10, fíjense, tenemos la función que es coseno de 2 por coseno de x más 5. Entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de... ¿cómo hacemos nosotros para poder despejar, digamos, cuál es la imagen de la función? Que eso es lo que nos pide el ejercicio. Como recomendación, yo les diría, apréndanse de memoria, si no son muy largas, los dos gráficos de f de coseno y de seno, porque generalmente son bastante útiles. Hay ejercicios en donde aparece, así que no hay problema con eso que ustedes ven ahí. Entonces, coseno es una función, ustedes se tienen que acordar estos 4 puntos. El intervalo que va de 0 a 2pi, con los puntos de pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2, pi, ¿sí? Y entender la estructura básica, fíjense. En este intervalo, ¿sí? La función oscila entre 1 y menos 1 con esto, ¿no? Coseno de 0 es 1, coseno de pi sobre 2 es 0 y así sucesivamente, ¿sí? Para saber la imagen, acá alcanzaría simplemente con replicar, ¿sí? Esta cuenta, o sea, la de f, con lo que nosotros sabemos de coseno, y ver cuáles son los valores mínimo y máximo que alcanza la función. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo pongo en 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1, o sea, 2 por 1 es 2, más 5 es 7. Luego en pi sobre 2, coseno es 0, o sea, 2 por 0 más 5 es 5, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros acá? Encontramos que la función va a oscilar entre 3, que es el mínimo, y 7, que es el máximo. Con lo cual, la imagen o el conjunto imagen de f nos va a quedar como desde 3 hasta 7, ambos puntos incluidos. ¿Sí? Esa es la solución del 10. Luego tenemos el 11, donde acá tenemos una función cuadrática donde nos dice f en x es igual a x al cuadrado más 6x menos 1. ¿Sí? Acá la idea es hallar la recta tangente a esa función en x0 igual a 1. ¿Sí? O sea, cuál sería el problema o cuál sería el punto ahí. Entonces, la recta tangente, generalmente nos conviene tratar de acordarnos la fórmula general para tratar de sacarnos dudas desde ese lado. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fórmula de la recta tangente va a ser y es igual a x menos el punto, x0 es el punto en el cual estamos calculando la recta tangente, ¿sí? Por f', f' es la derivada evaluada en ese punto, más f de x sub 0, o sea, la imagen de la función en ese punto, ¿sí? Entonces, dicho esto, conocido esto, ¿qué es lo que hacemos? Vemos qué elementos de esa fórmula nos faltan calcular. En este caso, el punto x sub 0 es 1, ¿sí? O vale 1 en este caso, ¿sí? Luego nosotros tenemos f de x sub 0, que es reemplazando el 1, ¿sí? F en 1, que vamos a tener 1 al cuadrado, más 6 por 1 menos 1, o sea, vamos a tener 1 menos 1, 0, más 6 es 6. Y luego tenemos que encontrar la función derivada. Para encontrar la función derivada lo que hacemos es derivar esta función con las reglas de derivación que nosotros ya sabemos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos x al cuadrado más 6x menos 1, bajo el 2 multiplicando, ¿sí? Por x a la 1, más 6 por x a la 0, que es 1, o sea, tenemos que la función derivada nos queda 2x más 6. Entonces ahora derivando y encontrando, reemplazando en el punto 1, eso nos va a quedar 2 por 1 más 6, que en este caso nos queda 8. ¿Sí?
Entonces ahora juntamos todos los elementos, fíjense, x0 que nos valía 1, f' que vale 8 y después f en x sub 0 que vale 6. Ahora esa fórmula la pueden dejar así, obviamente en las respuestas no está así, pero o sea, estaría bien. Pero para hacerlo más completo pueden hacer distributiva acá, poner 8 por x por ejemplo, ¿sí? 8x, 8 por menos 1 es menos 8, luego más 6 nos va a quedar y es igual a 8x menos 2. Y esa es la respuesta a este ejercicio. En el ejercicio 12 tenemos esta función también polinómica que es x al cubo menos 2x más 7 y la idea acá es encontrar los extremos locales, o sea máximos, mínimos y demás. Entonces, primero recordemos un poquito la teoría como para tratar de entender qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Los extremos locales, o sea, son determinados o existen determinados puntos, vamos a llamarles x sub 0, tal que si hay un extremo local, su derivada va a ser 0 en ese punto, ¿sí? Entonces es clave empezar con esto por acá. Entonces su derivada vale 0 y eso es como primer punto. Y ahí se nos abre el abanico para dos casos. Si su segunda derivada, o sea, nosotros volvemos a evaluar la función y encontramos la segunda derivada y lo evaluamos al punto en esa función, si esa función de segunda derivada en ese punto es mayor a 0 o es positiva, quiere decir que ahí hay un mínimo. Si por el contrario esa segunda derivada es menor a 0, quiere decir que ahí hay un máximo, ¿sí? Clave entender esto en este caso. Entonces, en este caso, fíjense, nuestro f', ¿sí? Va a ser, o sea, tenemos x al cubo menos 2x, tengo el 3, bajo el 3 multiplicando, eso va a quedar 3 por x al cuadrado menos 12. Y luego cuando planteamos la igualdad de esa derivada igual a 0, nos va a quedar 3 por x al cuadrado menos 12 igual a 0. Acá sumo 12, acá sumo 12 de ambos lados, ¿sí? Y en este caso nos va a quedar directamente como 3x al cuadrado es igual a 12. Entonces, en este caso, ¿sí? Así como está planteado, vamos a resolver. Fíjense, f' nos va a quedar 3x al cuadrado menos 12, ¿sí? Si acá despejamos, esto nos va a quedar, despejando la ecuación, que x puede valer o 2 o menos 2. Entonces, y después la segunda derivada, si volvemos a derivar esta función, nos queda 6x. Y ahora directamente reemplazamos en lo que ya tenemos. Entonces vamos a tener en x0 igual a menos 2, vamos a tener que la imagen es menos 12, como es negativo, es un máximo. Y en 2 reemplazamos, esto nos queda 12, o sea que ahora f en 0 mayor a 0, o sea que es un mínimo. O sea que en resumidas cuentas tenemos para f en x, ¿sí? Para el x en menos 2 tenemos un máximo y en 2 tenemos un mínimo. Ejercicio 13, acá lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos esta función, ¿sí? Que es 2x sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? Y acá la idea es hallar la función derivada. Entonces vamos a repasar un poquito la teoría. Siempre que nosotros tengamos una función racional, es decir, una función que se puede pensar como una división entre dos subfunciones, ¿sí? O sea, algo divide otra cosa, bueno, en este caso va a ser la parte A, que es la parte de arriba, y la parte B, que es la parte de abajo, el numerador y denominador, vamos a tener A' por B menos A por B' sobre B cuadrado. Entonces, en este caso, dado que A es 2x y B es x al cuadrado más 1, si podemos calcular por separado, ¿sí? Cuál es cada una. En este caso vamos a tener A que va a ser 2x y A' que es 2 directamente. Y luego tenemos b de x que es x al cuadrado más más 1, disculpen, sobre y b' que es 2x. Entonces ahora cuando metemos todos los elementos vamos a tener A' que es 2x, que está acá, perdón, 2. B que es x al cuadrado más 1, luego tenemos menos A por B', o sea 2x por x, 2x digamos, ¿no? Sobre B al cuadrado que es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ordenando un poco acá, hacemos distributiva, vamos a tener 2x al cuadrado más 2, ¿sí? Menos 2 por 2 que es 4, x por x es x al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar así. 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado es menos 2x al cuadrado. Más 2, en este caso queda así. Sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente con eso termina la derivada en este caso. En el caso 14, ¿sí? Nosotros tenemos esta función que es logaritmo natural de x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Claramente lo que ustedes ven acá es una función compuesta. Por eso en este caso, una forma, digamos, de resolver, acá lo que nos piden es hallar f' de menos 1. Entonces,
La idea acá es que si nosotros vamos o queremos encontrar cuál es la derivada, si es una función compuesta, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena en este caso, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena se basa en tomar en cuenta que nosotros tenemos una función que está dentro de otra. O sea, este polinomio que es a la cuarta más 2x al cuadrado más 1 está dentro del logaritmo. Con lo cual, cuando lo derivemos va a ser primero la derivada del logaritmo, así como viene con lo que tenemos ahí, que va a ser x a la cuarta 1 sobre lo que está dentro, o sea que va a ser 1 sobre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1, y luego multiplicar por, y ahora sí, la derivada de lo que tenemos ahí adentro. O sea, en este caso va a quedar, bajo el 4 multiplicando me queda 4 por x al cubo, después tengo más 2, bajo el 2 multiplicando tengo 2 por 2 por x, y la derivada en 1 que queda en 0. O sea que esto va a quedar 4x al cubo más 4x. Y esta derivada, si nosotros queríamos encontrar la derivada en menos 1 sobre, entonces en este caso reemplazamos por menos 1, acá básicamente lo que hay que hacer es hacer las cuentas y ser ordenado con esto, pero no hay mucho secreto más. Cuando uno reemplaza las cuentas, lo que obtiene es que el resultado nos da menos 2. ¿Qué pasa en el caso 15? ¿Sí? En el caso 15, nosotros fíjense, tenemos una función de la cual solo conocemos la función derivada, o sea, no tenemos la función original. Pero lo que pregunta acá es, conociendo esa función derivada, que es lo que tenemos acá, dice, halla el intervalo de crecimiento de la función original, de la f original. Entonces, tenemos que recordar cuál es ese, o sea, de la teoría, ¿sí? Cuál es el f origen, o sea, cuál es la condición de un intervalo de crecimiento. Como la función lo dice, el intervalo de crecimiento es aquellos valores de x para los cuales la función crece. Y esto ocurre cuando nosotros tenemos que la derivada es positiva, ¿sí? O sea, la tasa de cambio es positiva. Entonces lo planteamos como esta desigualdad. La derivada de x es mayor a 0. Entonces, dado este caso, ¿sí? Dado que la derivada de x es mayor a 0, tenemos x al cuadrado más 25 por 4 menos x es mayor a 0. Lo planteamos así. Y acá hace algo muy interesante porque fíjense, esto lo que nos dice es que esta multiplicación es mayor a 0. Y que, o sea, supongamos que una parte la llamamos a y otra b como para tener en cuenta qué es lo que tenemos en cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? En este caso, si la multiplicación nos da positivo, tenemos dos opciones. O bien son los dos positivos, A y B, A mayor a 0 y B mayor a 0, o los dos son negativos, más por más es más y menos por menos es más. Entonces, abriéndolo como una desigualdad, nos va a quedar, ¿no? X al cuadrado más 25 mayor a 0, ¿sí? Y luego tenemos x, 4 menos x es mayor a 0. Y viceversa al otro lado. En este caso, si resto 25 de ambos lados para sacar despejar la x al cuadrado, acá voy a hacer lo mismo con el 4, resto 4 de los dos lados. Y lo que voy a tener es lo que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Por un lado tengo la respuesta donde x al cuadrado es mayor a menos 25 y x es menor a 4. En este caso, todo número real estamos hablando, es positivo, con lo cual, al cuadrado, ¿no? Con lo cual, esto se va a cumplir para todos los números que tengamos. Y a su vez, por eso ponemos acá los números reales. A su vez, ningún número al cuadrado puede ser negativo dentro de los reales. Entonces, en este caso, esto es vacío. Entonces, todos los números reales donde se intersectan con la parte de la recta que es x menor a 4, buscamos la intersección. En este caso es toda la recta. X menor a 4 es a la izquierda de x. Después este conjunto vacío intersección con algo, vacío intersección, no unión, intersección, da siempre vacío, porque la nada con la intersección con otra cosa siempre nos va a dar nada nuevamente. Entonces ahora nos va a quedar que el intervalo de crecimiento así despejado nos va a quedar desde menos infinito hasta 4, ¿sí? Y así es como termina este ejercicio. En el 16, ese es un ejercicio de integrales. Fíjense que acá lo que tenemos son dos funciones, la f, que es una recta, x menos 2, y g, que es una parábola, menos x al cuadrado más 4. ¿Sí? Acá lo que nos pide es hallar el área entre f y g, pero para este intervalo, ¿sí? Para cuando x está comprendida entre 0 y 4. Entonces, aplicando un poco este procedimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que estamos a hacer siempre. Si nosotros buscamos primero la intersección de las dos funciones, de f con g. Esto lo hacemos para evitar si hay algún punto conflictivo, alguna cosa complicada. En este caso nos dicen el intervalo que va de 0 a 4, pero por las dudas conviene siempre tenerlo presente. Entonces, buscamos la intersección, o sea, para buscar la intersección en este caso lo que hago es igualar las dos funciones, porque a mí lo que me interesa es saber cuál es el x tal que la imagen de las dos sea igual, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces,
Dado esto, ¿sí? X menos 2 es igual a menos x al cuadrado más 4. Siempre que tengo este tipo de ecuaciones, lo importante o lo más útil sería pasar todo un solo lado para poder ver qué tenemos después. O sea que en este caso, fíjense que vamos a tener, ¿sí? 0 es igual a menos x al cuadrado más 4 menos x más 2. ¿Sí? Si ordenamos todos, nos va a quedar menos x al cuadrado más 6 menos x. Y esto se resuelve, como es una función cuadrática, con la resolvente. ¿Sí? Entonces en este caso la resolvente, como nos queda menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c, en este caso al aplicar la resolvente lo que tenemos es que nos van a dar dos raíces, a saber, menos 3 y 2. O sea, la función se va a cortar en dos puntos, se van a cortar en esos dos puntos, en menos 3 y en 2. Entonces acá la idea es decir, bueno, ¿para qué nos sirvió esto que hicimos recién? Si nos dicen que cuál es el intervalo. Bueno, porque fíjense, uno de los puntos, que es el 2, cae en un punto conflictivo, porque cae dentro del intervalo que es de 0 a 4. Eso nos obliga a replantearnos un poco las cosas en lo que es la integral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro intervalo va a estar comprendido entre 0 y 4. Por lo tanto, acá el dominio de las dos funciones son todos los reales, no tenemos problemas en ese sentido. Fantástico. Ahora, observen ustedes que en este caso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Evaluamos cuál es la función techo y la función piso, ¿sí? Porque si ustedes recordarán, la fórmula del área es de los intervalos de integración, desde el más chiquito hasta el más grande, cuál es el que corresponde en cada caso, ¿sí? Y en este caso pasa lo mismo. Entonces, fíjense, entre 0 en 2 las funciones son iguales, entre 0 y 2, por ejemplo, probamos el 1 y acá ocurre que g es más grande que f, o sea, f va a ser la función piso y g va a ser la función techo, ¿sí? Luego pasa lo mismo, pasa algo distinto en menos 2, 4 similar, ¿sí? Pero fíjense que acá vamos a tener que f va a ser más grande que g, con lo cual los intervalos de integración vamos a tener que calcular el área por separado, en dos partes bien distintas. Es decir, vamos a tener que hacer una integral para 0, 2, o sea, vamos a tener el área va a ser de 0 a 2 de g, que es el techo, menos f, que es el piso, más, ahora sí, la integral entre 2 y 4 de f, que es el techo, más menos 4, menos g, que es el piso en este intervalo. Y así plantea la integral, con esto si usted lo resuelven sale, pero hasta acá es lo que pide el ejercicio. En el ejercicio 17, ¿sí? Acá se plantea resolver la siguiente integral, x al cuadrado por seno de x al cubo más 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto en este caso? ¿Sí? La idea acá es tratar de, nosotros tenemos que usar a uno de los tres métodos que ya conocemos, ¿sí? O sea, la idea sería tratar de ver si tenemos, por ejemplo, sustitución, partes, lo que sea. Esto es muy intuitivo, ¿sí? O sea, hay algunas técnicas para sacarlo, pero en el fondo es más que nada ver qué es lo que a uno le parece que puede llegar a ser con casos parecidos que uno haya resuelto antes y más o menos ver por dónde viene la mano, ¿sí? O sea, puede parecer un poco sui generis, digamos, la forma de sacarlo, pero sería una de las formas de verlo. Entonces, la idea sería acá, miren lo siguiente. Acá nosotros tenemos seno compuesto con una función cúbica, ¿sí? Y luego, fuera de ese seno tenemos el x al cuadrado que está multiplicando. Entonces, en este caso, la idea acá sería tratar, en la medida de lo posible, decir, bueno, una de las formas sería con una sustitución de x al cubo más 1, que es lo que está acá adentro. Porque eso tendría una ventaja en multiplicar este x al cuadrado que está acá. Entonces, dicho esto, ¿sí? Tomamos u, que es probamos, a lo mejor no funciona, pero la idea es empezar a probarlo y ver si tiene un cierto sentido. Entonces, en este caso, ¿sí? Si fíjense, derivamos, nos queda 3x al cuadrado, 3 por x al cuadrado diferencial x. Si acá despejamos nos va a quedar un tercio diferencial u, que es igual a x al cuadrado diferencial x. Entonces lo que va a pasar es que va a ocurrir lo siguiente, todo esto va a ser u, y luego todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá es diferencial de u, ¿sí? Es la parte que nosotros ya sabíamos sacado en derivadas. Entonces, si reemplazamos ese diferencial de u, nos queda es un tercio diferencial de u, y con esto sería un tercio diferencial de u, por lo que han puesto acá. Entonces esto nos va a quedar un tercio por seno de u, ¿sí? Entonces sacamos el un tercio multiplicando, pues es una constante, por la integral de seno de u. En este caso ya estamos listos para reemplazarlo directamente con lo que vemos en la tabla de integrales. Entonces, la integral de seno de u es menos coseno de u, ¿sí? Esto directamente.
Y entonces nos va a quedar 1/3 por menos 1 es menos 1/3. Ahí reemplazamos directamente por el u, que iba a ser coseno de x al cubo más 1 más la constante. Y así finaliza esa integral. Algo similar pasa en el caso 18, ¿sí? Donde nosotros tenemos, fíjense, la integral, esta es una integral definida porque tenemos los extremos entre 0 y 1 de e a la 2x. Entonces, en este caso vamos a probar de vuelta, decir, bueno, probemos con una sustitución simple, algo fácil acá. O sea, u es igual a 2x, podemos probar, que sería el exponente de esta e. Derivamos, esto nos va a quedar 2 diferencial x, y acá, cuando despejamos el diferencial de x, nos va a quedar un medio diferencial de u, ¿sí? Entonces ahora cuando lo reemplazamos, otra cosa que tenemos que reemplazar también son los extremos de integración, el 0 y el 1, porque es la forma correcta de hacerlo. Y digamos, lo que podría, otra forma sería hacerle la integral indefinida, luego resolverla y evaluar Barrow directamente. Pero son dos formas, está bien las dos, no hay problema, entre muchas otras, ¿no? Entonces, para el extremo inferior, que es x igual a 0, hacemos u es igual a 2 por x, o sea 2 por 0, o sea va a quedar 0. Para x igual a 1 vamos a tener 2 por 1, que es 2. Entonces ahora la integral con la sustitución nueva va a quedar entre 0 y 2 de e a la u. La primitiva de e a la u por tabla queda como e a la u también. Entonces por Barrow va a quedar como e a la 2x cuando reemplacemos, ¿sí?, evaluado entre 1 y 0. Entonces en este caso va a quedar e a la 2 por 1 menos e a la 2 por 0. E a la 2 por 1 es e al cuadrado menos e a la 2 por 0 es e a la 0, que es 1. Entonces va a quedar la respuesta como e al cuadrado menos 1. En el caso del ejercicio 19, lo que nos plantean es esto. Fíjense, vamos a tener que hacer la integral entre 1 y 2 de 3x al cuadrado menos f en x, ¿sí?, diferencial x, y lo que nos dicen es que esto vale 8. O sea, toda esa cuenta que nosotros vemos ahí vale 8. Así planteado como está, nos piden encontrar cuánto vale la integral entre 1 y 2 de f en x diferencial x. Y esto sería como el interrogante del problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Como primera recomendación les diría, no se desesperen si no sabemos la fórmula de la función, porque este ejercicio de alguna manera está pensado como para que nosotros apliquemos si sabemos resolver las propiedades de integración sin necesariamente resolver la integral. Por ejemplo, vamos por partes. Yo quiero saber cuánto es la integral de f de x entre 1 y 2. No exactamente cuánto es. No necesariamente necesito la función para eso, porque esto es un resultado, ¿sí? Es un número, digamos, que podemos tomarlo como una incógnita. Entonces pensemos. Fíjense que yo acá tengo una resta en la integral. Por lo tanto, yo podría pensar esta integral como si fueran dos integrales por separado. O sea, la primera parte, que es esta, el 3x al cuadrado, menos la segunda, que es la integral entre 1, acá disculpen, esto es 2, entre 1 y 2 de f de x diferencial de x, ¿sí? Y esto sigue siendo 8, ¿correcto? Entonces pues, empezamos por ahí. Luego fíjense, o sea, esto seguimos separado en términos, ¿no? Bien, fíjense qué pasa acá. Yo tengo una constante multiplicada por la integral. Entonces podría sacarla fuera de la integral aplicando otras propiedades de la integral. Entonces vamos a tener 3 por la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado diferencial x menos la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x. ¿Sí? Esto sigue siendo igual a 8. Entonces, esto nosotros no lo podemos resolver, pero sí podemos resolver esto que está acá, ¿sí?, directamente. Acá podríamos, por ejemplo, esto es una integral de tabla, digamos, porque es una integral que no debe hacer partes, nada, esto simplemente sale por tabla. Entonces ponemos 3 por 1 sobre 1 más 2, que es el exponente acá, por x a la 2 más 1, todo esto evaluado entre 2 y 1. Y luego tenemos menos esta integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x. Esto es igual a 8. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, vamos a tener 3, 1 más 2 es 3, 3 con 3 se cancela, y acá vamos a tener x a la 2 más 1 es x al cubo, todo esto evaluado entre 2 y 1, menos la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x, esto es igual a 8. Sigo acá arriba, podemos aplicar Barrow, ¿ok? Entonces en este caso esto nos va a quedar como 2 al cubo menos 1 al cubo, que es Barrow ahí, menos la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x, esto es igual a 8. 2 al cubo es 8, 1 al cubo es 1, 8 menos 1 es 7. 7 menos la integral entre 1 y 2 de f en x diferencial de x, esto es igual a 8. ¿Qué hacemos acá para sacar este 7 que está sumando? Restamos 7 de ambos lados, ¿sí? Entonces esto se nos va.
tenemos menos la integral entre 1 y 2 de f en x diferencial de x, que esto va a ser 1. Y ahora la idea es, para este menos que está acá, multiplicamos ambos lados por menos 1. Y de esta manera lo que vamos a tener es que la integral entre 1 y 2 de f en x, fíjense que ni siquiera la tocamos, ¿sí? En este caso vale menos 1. Fíjense, en este caso la idea del ejercicio no era, ya les digo, encontrar la función, sino que esto es un resultado aparte que simple, con las condiciones que nosotros tenemos, lo podemos resolver sin ningún problema. En el ejercicio 20 lo que tenemos acá es la función que nos va a quedar como x menos 7 a la menos 7. ¿Sí? La idea con esto, dada esta función, es hallar f mayúscula, que es la primitiva de esta función, ¿sí? O sea, para tratar de entender qué es lo que estamos calculando. Repasemos qué es lo que nos pregunta en este caso. Acá la idea, cuando hablamos de primitiva, estamos hablando de una función que la vamos a obtener con una integral. O sea, a lo que a nosotros nos dan, en este caso, lo tenemos que integrar para obtener esa función primitiva que estamos buscando. Entonces, dicho esto, ¿sí? La idea es plantear la integral de esta función. O sea, f en x, esto es igual a la integral de x menos 7 a la menos 7 diferencial de x. ¿Sí? Acá, como viene la mano, no podemos hacer nada así como está porque esta es una integral que no buscamos directo de tabla. ¿Sí? Tiene un par de cositas más que hay que tratar de calcular. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que podríamos probar es de hacer a uno de los métodos de integración, sustitución, partes, lo que queramos. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense, si tomamos u, que es una sustitución simple como x menos 7, o sea, lo que está dentro del x menos 7, al momento de derivarlo, esto nos va a quedar directamente diferencial de x. Esto está en la función, está puesto acá, lo cual nos simplifica bastante las cosas. Entonces, fíjense, esto vamos a tener f en x, va a quedar como la integral de ¿qué? De u a la menos 7 diferencial de u. Entonces tenemos que preguntarnos si esta sí puede ser una integral que podemos buscar de tabla. Recuerden ustedes que en las funciones, ¿sí? Si esta es la derivada y esta es la primitiva, acá me olvidé el f', si es x al algo, si x al cuadrado, al cubo, a lo que ustedes quieran, cuando yo hago la primitiva, esto queda 1 sobre este exponente que tenía más 1 por x a la n más 1, o sea, le tengo que sumar uno más. Entonces en este caso, esto va a quedar como 1 sobre menos 7 más 1 por u a la menos 7 más 1 más la constante. ¿Sí? Primero resolvamos esto antes de volver a reemplazar en la sustitución original que teníamos nosotros. Entonces, esta f de x nos va a quedar como 1 sobre menos 7 más 1 es menos 6, o sea queda menos 1 sexto. U a la menos 7 más 1 es u a la menos 6 más la constante. Es decir, ahora sí estamos en condiciones de reemplazar la función, que esto nos va a quedar como menos 1 sexto por x menos 7 elevado a la menos 6 más la constante. ¿Sí? Y así, esta es una de las primitivas. ¿Por qué decimos una? En realidad esto abarca toda la familia de las primitivas de la función, pero ya con esto tenemos un pantallazo general y ya con esto se puede resolver el ejercicio. Así que bueno, eso es todo por este final. Espero que les vaya muy bien a los que vayan a rendir. Suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Más adelante vamos a hacer más materias. Así que no se pierdan el contenido que va a estar bueno. Nos vemos la próxima. Y cualquier sugerencia déjenme en la caja de comentarios más adelante. Un abrazo grande.